preguntarle a Carlos Alameda, que es divulgador científico y escritor. Carlos, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bien, aquí un poco preocupados con esta noticia que nos llega, porque ¿esto podría llegar a ser real? ¿Qué riesgos tiene esta amenaza que nos plantea Rusia? Pues fíjate, contrasta un poco el mensaje que han enviado desde Rusia con el que la NASA también ha enviado. Ahora mismo hay 2 cosmonautas rusos y 1 estadounidense que tienen que volver a finales de mes de la Estación Espacial Internacional a la Tierra. Y la NASA ha confirmado que lo va a hacer con normalidad, o sea que no va a dejar ahí a los cosmonautas rusos por el tema de la guerra. O sea que parece que Estados Unidos ahora mismo en este tema está siendo un poco más generosa. Y Rusia está diciendo que puede dejar caer la Estación Espacial Internacional porque, si os dais cuenta, la estación pierde o desciende unos 20 kilómetros al mes. Es decir, se va acercando a la Tierra unos 20 kilómetros al mes. Y hay unas naves rusas que se dedican a impulsarla para que se mantenga en su trayectoria, en su órbita normal. Y esta es la amenaza que hace Rusia. Dice, nosotros podemos dejar de impulsar la Estación Espacial Internacional y que caiga, pues por ejemplo, en Estados Unidos o que caiga, por ejemplo, en Europa. Incluso podrían calcularlo. Madre mía. Pero a mí me cuesta mucho pensar que Rusia va a dejar caer esta Estación Espacial Internacional. Sí que es verdad que ellos tienen un proyecto para hacer una Estación Espacial Internacional propia y así no depender de nadie. Pero realmente me cuesta mucho pensar que Rusia pueda llegar a hacer esto. Lo entiendo dentro de la escalada de las amenazas que están haciendo, pero sería una tragedia para el mundo científico. Claro, ¿qué es lo que supondría, Carlos, que esto llegase a pasar y cayese la Estación Espacial Internacional sobre Europa, por ejemplo? ¿A qué daños nos enfrentamos? Hay un daño físico, evidentemente, que es la caída de una estructura de un tonelaje muy importante, pero sobre todo también hay un daño científico, porque al final en esta estructura van muchísimos experimentos que son fundamentales para entender cómo podemos sobrevivir fuera de la Tierra si algún día lo intentáramos y fuéramos a otro planeta. Se está, por ejemplo, explicando cómo crecen semillas en el espacio, algo que podría ser fundamental para nuestra supervivencia en viajes largos. Se están haciendo otros experimentos también muy interesantes. Incluso hay un peligro del que poca gente está hablando, pero existe. Hay una serie de bacterias que están sobreviviendo en la Estación Espacial Internacional en condiciones muy extrañas para la Tierra. Si estas bacterias, lo cual es bastante improbable, sobrevivieran a la entrada de la atmósfera, podrían generar un problema bastante grave. Pero esto, ya os digo, no se está hablando mucho porque se supone que si se dejara caer, lo que llegara a la Tierra después del impacto con la atmósfera, después del rozamiento y del calor tan intenso que va a sufrir en su entrada en la atmósfera, dudo que algo sobreviviera. Claro. Pero se perderían muchísimos experimentos, se perdería muchísimo conocimiento y eso es lo que yo creo, lo que a mí me cuesta pensar que Rusia va también a llegar a renunciar a ello, ¿no? Realmente me cuesta mucho pensarlo, ¿eh? Claro, porque Carlos, nos hablas de experimentos, de todos los conocimientos que se perderían. ¿Esto cuántos años de trabajo supondría volver a recuperarlos en el caso de...? O sea, sería dramático, porque habría que volver a hacer una estación espacial internacional, habría que volverla a poner en órbita, habría que volver a poner esos experimentos que muchos son a largo plazo, muchos son de 5, 10 años, 15 años. O sea, sería absolutamente dramático. Sería, incluso te diría que supondría un retroceso muy importante en lo que sabemos hasta ahora y en lo que podemos llegar a saber en el futuro. De verdad, sería tremendo. Yo por eso os digo, perdonad, que creo que Rusia no va a dejar que se caiga. Pero bueno, todo puede pasar según están, ¿no? No, claro, tal cual. Desde luego. Carlos, buenas tardes. Estabas comentando hace unos instantes que Rusia pues tiene en sus planes crear una estación espacial propia. ¿Cuál es la capacidad que tiene un país como Rusia de trabajar en el espacio? ¿Es una gran potencia en este tema? Sí, la verdad es que sí. Tienen el problema de que desde que acabó la Guerra Fría y se acabó esa escalada, ¿no?, de competencia entre Rusia y Estados Unidos,
Por ejemplo, Europa ha tenido la política de integrarles en la investigación de proyectos europeos y darles contratos, de hecho, como son los de los cohetes Soyuz, para aprovechar todo lo que ellos saben, todo lo que Rusia sabe, y también, por supuesto, para que colaborasen y para que no hubiera otra vez una guerra fría, ¿no? Tienen ese problema, que si ellos se automarginan del conocimiento científico, evidentemente pueden poner en órbita otra estación espacial internacional, lo pueden hacer, estación espacial rusa sería en este caso, no internacional, lo pueden hacer, tienen dinero y tienen capacidad para hacerlo, pero sería muy limitado todo lo que podrían experimentar ahí. Y algo peor, el resto de la humanidad no sabría que están experimentando ahí, claro, porque ahora sí que lo sabemos. Pero con ese control ruso sería más complicado. Eso es. Bueno, esperemos que los rusos no cumplan con su amenaza, aunque es verdad que es la primera vez que... no es la primera vez que lanzan este tipo de amenazas, pero como nos dice Carlos Alameda, divulgador científico, es bastante difícil y poco probable que los rusos la lleguen a cumplir. Eso esperamos. Carlos, muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a vosotros, espero que no la cumplan. No, nosotros también, cruzamos los dedos. Por el bien de todos, por el bien de todos. Desde